minutos seguimos aquí en Tu Conexión Matinal y el día de hoy vamos a conocer detalles sobre una cinta que ya está teniendo harto recorrido internacional. Me refiero al Monstruo de la Fortuna, una cinta que transforma a la chilena María Olga Mate en la reina Isabel de Borbón. Vamos a darle la bienvenida entonces. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás, Catalina? Bien. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, es un cortometraje, ¿cierto? Cuéntanos, por favor, porque, a ver, queremos conocer todos los detalles. Primero, ¿quién lo dirigió? ¿Dónde lo grabaron? Lo dirigió Manuel Castillo Uber. Él es chileno-alemán, pero ha estado solo 2 veces en Chile. Primero el 2018, que fue la vez en que tuve la oportunidad de conocerlo, y luego hace 2 semanas, exactamente para el estreno del Monstruo de la Fortuna en Chile. Él lo dirigió, lo grabamos en Toledo durante 4 días en el 2023, en febrero del 2023, y lo escribió César Fara, dramaturgo y escritor, novelista académico chileno. Lo que para nosotros significa un tremendo orgullo, porque ahora que estuve yo la semana pasada para su estreno en Barcelona, conversábamos con personas catalana, española en general, sabes que ellos hacen la diferencia entre ser catalán y español, no para todos es lo mismo, sobre, por ejemplo, qué les pasaba a ellos que un chileno que hasta ese momento no había estado en España aún, les hablara sobre sus propios personajes como Calderón de la Barca, sobre una reina Isabel de Borbón, francesa, casada con Felipe IV, español, de su propia historia, sobre este siglo español. Él es experto en el siglo español y esta mezcla, y Raúl Prieto hace a Calderón de la Barca, es un actor español que está además ahora en ascenso, con un gran reconocimiento. Él ha hecho series, está haciendo películas. Y ha sido una pasada, como dicen los españoles, ha sido un goce, ha sido una felicidad, porque interpretar personajes históricos, al menos a mí como actriz, me gusta muchísimo la investigación, la documentación que hemos hecho sobre ella y toda esta ficción que plantea César y en la que nosotros entramos como juego, primeramente en una obra de teatro, y Manuel, sin embargo, siempre vio en esto cine, siempre vio un lenguaje más cinematográfico, y entonces ahora es lo que él siempre un poco vio y quería que fuera. María Olga, siempre ese mismo proceso del cual tú estás detallando me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo logras reencarnar a un personaje histórico, en este caso a Isabel de Borbón, quien fue reina? ¿Qué detalles tú obtuviste a partir, me imagino, de esta investigación que ustedes hicieron, que lograron finalmente que tú reencarnaras, ¿no?, en esta vida, siendo esta versión de ella misma? Hay primero mucha investigación histórica, que no siempre sirve, pero a mí me encanta, como te digo, me encanta hacerla. Fuimos de hecho hasta el Escorial a buscar la tumba de esta reina, ya son cosas más psicomágicas que uno hace, esotérica. Yo fui a pedirle permiso, a conocerla, a reverenciarme, a pedir hablar por ella, estas cosas que a veces hacemos y que uno se arroja como actriz, ¿quién soy yo para hablar por ella? Entonces le quise pedir permiso. Y ahí empecé a entender, y empezamos a entender un poco la tesis y lo que nos movía a todos, y lo que dice Manuel también en muchas entrevistas, cómo hablar por estas mujeres silenciadas. Finalmente no estamos diciendo nada muy nuevo, solo que lo decimos de una manera que a nosotros nos parece muy bella, muy cuidada, que es, nadie sabía mucho quién era esta Isabel de Borbón. La confundía con Isabel la Católica, no entendían por qué la buscábamos. No está en la gran cripta donde están los reyes de España, está en una pieza muy alejada, en un subsuelo, entre otras cosas porque ella no dio hijo rey a España. Tuvo muchas mujeres que todas se morían al día, al mes, al año, a los 2 años. Luego el rey Felipe IV tiene una peste que casi lo mata, y su gran preocupación era que aún no daba rey a España. Eso éramos las mujeres, finalmente una incubadora que la única función era dar hijos. Exactamente, herencia, ¿no es cierto? Descendencia. Para eso los casaban, además, para poder acallar también las guerras. Y finalmente a ella su hijo Baltasar Carlos, que es el único que le sobrevive, muere a los 3 años. Después ella no alcanza a ser rey, es solamente este príncipe de Orleans, muere, por lo tanto ella no da rey. Y su hija María Teresa, que vuelve a Francia para casarse nada menos que con Luis XIV, pero es reina y es mujer. Bueno, nuestro sino en la historia, ¿no es cierto? El ser mujer no nos da el mismo estatus. Y ahí entonces empezamos a trabajar lo que se llama también esta herida del personaje.
A su vez, ella es rechazada por su madre porque una divina le dice que va a tener solo hijos hombres, y nace ella segunda como hija mujer. Mira tú todo lo que va pasando por ser mujer. Llega muy pequeña a España sin hablar español, una niñita de 13 años, que la casan con este rey que tiene 10. Y luego entonces viene un momento, ella vive en el Palacio El Pardo, separado de este Felipe, hasta que maduren durante 5 años. Ella llega a una corte muy empobrecida española y muy antifrancesa. Y empezamos nosotros entonces a lucubrar, porque todo esto lo hacemos en los ensayos, entre los actores y el director, que probablemente no tenía, bueno, como estaba la corte empobrecida, no tenía muchas criadas ni gente que la tratara, y pensamos que no mucha gente se le acercaba a hablarle. Y ahí surge, por ejemplo, el acento con el que la reina habla, que nos ayudó además muchísimo a solucionar mi acento chileno, el que es muy difícil imitar el acento español, y que ella finalmente está francesa y habla entonces con un acento muy francés, porque nunca nadie le habla, y el acento francés es un acento que generalmente la gente que lo habla desde niña como lengua materna, te queda siempre un dejo fonético que es muy difícil superar. Sobre todo si lo hablaste solamente hasta los 13 años y nunca nadie te habló. Entonces, por ejemplo, cosas que uno va trabajando desde la historia, en los ensayos, en la interpretación, en la representación, aparecen cosas como esa. Y tú dices, aquí está su identidad netamente francesa, por ejemplo, que es lo que la marca a ella, de dónde viene y característica. A ella le llamaban la reina deseada. El pueblo español, sin embargo, la quería muchísimo. Quizás no la corte, pero sí el pueblo. Era una regente estupenda, era una muy buena reina. Evitó levantamientos de Cataluña, ya en esa época, estamos hablando de 1635, donde nosotros situamos al menos la historia, donde la sitúa el dramaturgo. Siglo XVII, pleno barroco, evita levantamientos con Portugal, evidentemente también con Francia, estas guerras religiosas que tenían entre católicos y protestantes. Entonces era una reina muy culta, era una reina además que le gustaba el arte, que hacía muchas cosas, que actuaba. Mira qué lindo, ella actuaba, ella le pedía a poetas de la corte, antes de que Calderón fuera el poeta oficial de la corte, a otro poeta amigo que le escriba cosas para representarle al rey en el día de su cumpleaños. Entonces todas esas cosas sí se saben, y ahí buscando cosas tú vas armando la tridimensionalidad del personaje. Y Manuel nos hacía hacer muchas veces, que es muy fascinante esto como actriz, ensayos, por ejemplo, en cafés, con gente que no tenía idea que nosotros estábamos actuando, sino que simplemente así, porque lo que él quería, si bien la obra no está escrita en verso, tiene mucho dejo de un español antiguo. Y él quería que no se notara una cosa sobredicha. Entonces, en efecto, se llamado ante mi real presencia, él quería que fuera una cosa completamente natural, como yo podría hablaros a vosotras así en esta entrevista, pero como que fuera mi manera de hablar, en la que yo me comunico completamente todos los días y es natural. ¿Se fijan? Entonces, eso solo se logra mucho, hablando mucho, pidiendo un café de esta manera, pidiendo una facturita de esta manera, tosiendo de esta manera. Hasta toser. Todo el tiempo, exactamente, porque es la manera en que tú incorporas, literalmente te pasa por el cuerpo un texto, y ahora cuando el público lo ve nos damos cuenta que funciona. Desde que personas que no me conocen piensan que soy francesa, y ahí tú dices, chapeau, ole tú, como dice el español, ole tú, quiere decir que lo logramos. Claro. Hasta que piensa que... y los mismos españoles vuelven a decir, claro, pues esta reina no era española, era una reina que venía de Francia. Y, por ejemplo, ahí hay una parte de este trabajo que hicimos histórico. Qué increíble, porque me parece que sí, la historia ha invisibilizado a grandes mujeres de alguna forma, pero no por eso eran mujeres con, no sé, sin carácter o sin habilidades, o que realmente eran, no sé, insignificantes, digamos, de alguna forma. Eran mujeres potentes, pero el mundo las ha vuelto así. ¿Qué ha significado para ti interpretarla? ¿Te has enamorado de alguna forma del personaje? Sí, del personaje y de Calderón, más que nunca también de todo. Sí, ya yo amaba mucho Calderón de la Barca, porque cuando yo le pido a César que escriba una obra de teatro, que nace como una obra de teatro, de hecho le pido algo sobre García Lorca, quien también adoro, amo y admiro muchísimo. Y él aparece con este Calderón de la Barca. Que en Chile además tenemos, yo estudié pedagogía en castellano antes de teatro de manera formal.
Y se estudia mucho literatura española, o sea, eran textos que yo conocía, eran textos que yo había leído, que yo había visitado, que yo había estudiado de manera bastante profunda. El Cid Campeador, que me fascina, el Lazarillo de Tormes. O sea, yo soy una admiradora además de la literatura española, bastante conocedora, la enseñé incluso en el colegio. Y él aparece con este texto maravilloso. Entonces también hubo que volver a visitar la vida de don Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao, Ruiz Blasco y Riaño. Tenemos todos los títulos de don Pedro Calderón de la Barca. Volver a leer sus comedias, como se llamaban en esa época, obras de teatro que no tenían otra función, que también muchas eran para justamente entretener a los reyes. Otros, ¿verdad?, eran para enseñarle al pueblo cosas religiosas, cosas filosóficas, como son los compendios. Yo tuve y conduje durante 13 años un programa de radio sobre teatro y actualidad que se llama El Gran Teatro del Mundo, obra de don Pedro Calderón de la Barca, que está hoy día en Spotify a modo de podcast. Mira qué bien. Donde hacíamos entrevistas todas las semanas para decirte que ya había una admiración de parte mía muy grande por Calderón. Entonces te permite esto revisitar, pero desde un punto de vista en que alguien conversa también. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba una reina? Porque toda esa parte sí es ficcional, ¿verdad? Ellos son contemporáneos. Calderón todavía no es el poeta oficial, pero ya está ascendiendo en la corte. Está Lope de Vega, que muere ese año, a finales del 35 muere Lope de Vega, que es el gran poeta, el más conocido, digamos, el más famoso en ese minuto. Entonces tú dices, ¿cómo conversaría si la reina llama efectivamente a una reunión privada a Calderón de la Barca? ¿De qué hablan estos dos grandes? Porque la reina, como ustedes dicen muy bien, efectivamente era una reina potente y sabía de lo que hablaba, y sabía de arte, y sabía de literatura. Claro, no era una mujer Gomero. Ella tenía muy claro por qué estaba ahí y era hija de una Medici. No era solo María de Medici. Claro. Entonces, claro, era una mujer que había sido educada en las artes, que había sido educada intelectualmente. María Olga, ¿cómo ha sido también la recepción? Porque entiendo que ha sido muy galardonado en diversos festivales, este cortometraje de ficción justamente, y también están siendo candidatos a los premios Goya del próximo año 2025. ¿Cómo se prepara el camino para ese desafío, digamos? Entonces, eso ha sido un espaldarazo y una gratificación enorme, porque efectivamente aquí ha estado todo, ustedes ven, ahí se ven algunas imágenes. Esto fue grabado en el Hospital Tavere, que está en Toledo, porque daba época, pero está todo recreado, esa sala está toda recreada por Gloria Tevis, que ha recibido ya 2 o 3 premios por dirección de arte, junto a Gustavo, quien hizo también toda esa preparación, que nuestra idea era que pareciera un cuadro justamente. Está todo muy inspirado, por ejemplo, en Velázquez. Hicimos muchas visitas también al Museo del Prado a ver los cuadros de la reina, las luces, dónde se ponían los anillos en esa época, el vestuario hecho por Clara Bilbao y Marta Velázquez también ahí, que le ayudó. Fíjense, claro, ya ha recibido muchos premios, y ahora fuimos el 11 de octubre oficialmente seleccionado para los premios Goya 2025, y el 16 de diciembre sabemos si somos nominados. Otra cosa, porque ahora estamos dentro de 30 cortometrajes de ficción españoles. Esta es una producción española. En el fondo esto no va como lo de Maite Alberdi, como una producción en el fondo extranjera para los Goya. Esto va como producción española. Dentro de 30 cortometrajes de ficción hay 30 documentales, 30 de animación, y quedan solo 5 nominados. Eso lo sabemos en pocos días, y luego ya, si estamos, que tenemos mucha confianza porque hemos, como te digo, tenido muchos galardones, muchos premios, mucho reconocimiento. Hace poco salimos en una plataforma especializada en cine español como uno dentro de los 15 preferidos dentro de estos 30, entonces eso nos da mucha esperanza, pero nunca se sabe. Ahora tienen que votar los académicos de manera definitiva, y si así fuera, está Ramón Salazar, que es uno de los productores de La Sierra Produce, y Nina Gelmanahit también, que ella es una coproductora adjunta. Sabemos el 8 de febrero en Granada es la fiesta, es la ceremonia final. ¿Cómo podemos verla? En Filmin, actualmente está en Filmin. Estuvimos en Chile en el Festival VitaFest y estuvimos en una función exclusiva en la Corporación Cultural de Las Condes. Y esperamos ahora, hemos seguido postulando a Lebu y estamos postulando a otros festivales dentro de Chile para que se pueda ver justamente en Chile, sí. Sí, estamos haciendo ahí una carrera dentro de festivales por Chile y América Latina. Y qué entretenido también. ¿Habías trabajado con anterioridad en una producción extranjera o es la primera vez que lo haces?
había así tan extranjera, primera vez. Habíamos hecho teatro en España, pero de película, claro, que haya sido grabada y fuera, no, primera vez sí, que haya sido grabada, fuera filmada, fuera todo primera vez. Pero ¿con qué nos encontraríamos los espectadores el momento de verla? Se van a encontrar, como dicen ahí, mira, con una atmósfera, con una cosa pictórica de época. Primero que nada con un viaje en el tiempo que yo creo que está muy logrado porque podemos entrar, las luces están muy cuidadas en esta luz y sombra del barroco, en esto que se quería lograr de que los sentidos nos engañan, y es muy bonito porque sin arruinar, por no decir spoiler, de qué va el cortometraje, incluso en España, porque digo incluso en España porque les hablamos de sus personajes españoles, yo te diría que la mitad de la sala termina creyendo que esto que nosotros les planteamos como ficción es verdad, o podría ser verdad, o y sí, por una vez más en la historia, por razones históricas, por razones de género, por razones que era reina, por razones de lo que fuera, una vez más todo el crédito se lo ha llevado un hombre. Y no parece tan raro, porque la gente, como te digo, lo cree. Vamos a entrar en una historia también de mucha tensión erótica entre dos, de una conversación muy política en términos de lo que es el poder, pero sobre todo de lo que es el arte. Una discusión entre dos grandes intelectuales sobre que lo que importa es la obra y que lo que tiene que trascender es la obra, no el autor ni su fama. Y eso también provoca mucho, porque hoy en día que andamos todo a nuestra pinta y que lo que importa es mi nombre, mi foto, mi Instagram, mis seguidores, mi todo. Acá lo que dice la reina es, si la obra es buena, lo que importa es que la obra trascienda y que eso llegue a todo el mundo y que sea un legado para la humanidad. Así nadie sepa que yo la escribí, que yo la pinté, que yo lo hice, que... Sin el yoísmo detrás. Claro. Exactamente. Y yo creo que eso es más digno de una mujer, que lo hemos hablado mucho en los conversatorios postfunciones, que de un hombre probablemente. Y ahí está el gran ejemplo del Círculo de Tiza, caucasiano, del rey Salomón, cuando dice, ¿verdad? El hijo que la mujer quiere, entonces que se queja de que el hijo es mío, y el rey dice, bueno, partan el hijo por la mitad, porque él sabe que la verdadera madre va a decir, no, que se lo lleve ella. Aunque no sea tu hija, yo lo voy a ceder si soy la madre verdadera. Prefiero no ver crecer a ese hijo antes que verlo muerto. Eso solo la verdadera madre es capaz de hacerlo. Entonces también vemos un acto de entrega probablemente muy propio del ser femenino. Nos plantea muchas preguntas, por ejemplo, aquí estoy viendo en una en particular que dice, ¿y si estamos frente al mayor engaño de la literatura española? Por lo mismo, me imagino, ¿no? Y si estuviéramos frente al mayor engaño de la literatura española, claro. Eso le gusta mucho decirlo a Manuel, al director, exactamente, plantear esa provocación, si estuviéramos frente a un gran engaño. ¿Qué pasaría? No, me encanta y bueno, te agradecemos muchísimo por estar aquí. Qué bueno que hayan podido plasmarlo en un cortometraje. Para que sea cortometraje, ¿cuánto tiempo tiene que tener de duración? Ahí depende mucho de lo que pidan algunos, por ejemplo, festivales o de la cosa más técnica, pero en general un corto va desde los 5 minutos hasta los 29 minutos. Ya. Después de eso pasa a ser un mediometraje, que es lo más extraño. Casi no hay sección en los festivales de mediometraje y ya después es un largo. ¿Este es de 20? Este dura 20 minutos. ¿Cómo poder apoyarte a ti en lo particular? Se entiende que esto, la nominación y el camino a los premios Goya 2025 lo ven efectivamente personas dentro de una academia, pero nosotros, chilenos, españoles que puedan estar en sintonía. Chilenos, españoles que puedan estar, por ejemplo, verlo en Filming y hacer los comentarios, nos sirve mucho. Después de verlo, por ejemplo, y eso además es muy gratificante ver los comentarios, uno puede saber lo que la gente piensa directamente. Seguirme en mi Instagram, que tiene mi nombre, María Olga Mate Lira, y también poder hacer comentarios o seguir ahí. Eso también siempre ayuda porque eso va sumando, todo nos va sumando. Nosotros estamos conectados con La Sierra Produce, que es la productora que produjo el corto, o al director Manuel Castillo Uber, o al dramaturgo César Fara, que es chileno, cualquiera de nosotros que estemos en conexión, que ahí está Manuel. Raúl no tiene redes sociales, Raúl Prieto. Todo eso nos sirve, pero sobre todo yo creo que verlo, visibilizarlo, compartirlo. Ahí está Ramón Salazar, que él es malagueño, es de Málaga, es un director muy conocido en España. Él ha hecho La enfermedad del domingo. Y ahí está El monstruo de la fortuna. Y El monstruo de la fortuna, que es el nombre de una obra de Calderón de la Barca, muy poco conocida, que quedó ahí un poco en el anonimato, en la noche del anonimato, no tan conocida como otras de él.
que también hace mención a este monstruo justamente del destino. La fortuna en esa época era como la rueda de la fortuna, como a veces estamos arriba, a veces vamos cayendo, a veces estamos completamente abajo, y otras veces volvemos a subir, volvemos a estar arriba. ¿Cómo no creernos esto de que es el éxito? Claro. Que es todas las luces, ¿no es cierto? Las lentejuelas, que todos creemos que finalmente jugamos un rol en la vida, y eso es muy bonito también, este monstruo del destino, de creer lo que somos y no creernos tanto el cuento. Gracias María Olga por estar aquí, por esta conversación. Y usted ya lo sabe, puede ver a través de Filming este tremendo cortometraje que está dando que hablar a nivel internacional. Vamos a una pausa cortita, pero luego viene Tarot con nuestra Vania Costa. Vayan pensando en sus preguntas y envíenlas también. Al volver, estamos con ella.